Vamos a ir a nuestra siguiente diapositiva. Recuerda, este es el inframundo. El inframundo, recuerde que significa el más allá. Bien, aquí le muestro una gráfica de lo que es el inframundo. Yo quisiera que pusiera mucha atención, por favor. Préstenos mucha atención en esta gráfica que le estamos mostrando. El inframundo, cuando nosotros hablamos de el inframundo, recuerde que para entrar a este lugar o a esta dimensión, tiene que pasar el ser humano a través de la muerte física. Una vez que pasa a través de la muerte, entra al inframundo. En el inframundo se encuentra el Seol o el Hades. También se encuentra el infierno, el abismo, el tártaro, el paraíso y el lago de fuego. Entonces fíjese qué interesante es. Tenemos estos lugares, podemos decirlo que son parte del Seol, tanto el paraíso como el infierno, y aparece el abismo, y el abismo contiene el tártaro, y al final, o lo más profundo, es el lago de fuego. De manera que vamos a ver cada uno de estos aspectos. En la clase pasada nosotros vimos lo que es el Seol o Hades. Eso ya lo vimos. Dijimos que el Seol es el lugar de los muertos. Cuando nosotros nos ponemos a pensar que el Seol o el Hades no es simplemente un lugar de tormento, sino que también el Hades contiene el lugar de consuelo, que es el paraíso. De manera que hay personajes en la escritura que murieron. Por ejemplo, Lázaro. Lázaro fue a la muerte y regresó de entre los muertos, pero fueron 4 días que estuvo Lázaro en la tumba. De manera que podemos nosotros deducir que Lázaro tuvo que ir a uno de estos dos lugares. O fue al paraíso o fue al infierno. Y de allí lo llamó el Señor. Dice que cuando él clamó, ven fuera, no solo le estaba diciendo ven fuera de la tumba, sino que lo estaba llamando de uno de estos dos lugares, ya sea el paraíso o lo estaba llamando directamente desde el infierno o la Gehenna. Bien. Tenemos entonces este diagrama que usted se da cuenta. Mire, tenemos el Seol o el Hades, que es la región de los muertos. Aquí tenemos como principal puerta o el umbral es la muerte. Una vez que entra por allí, ya se encuentra dentro del Seol o del Hades. Y le mencioné que Lázaro, hermanos de María y de Marta, él se encontraba en algunos de esos lugares. Pero cuando hablamos de el hijo de la mujer que no podía tener hijos, no sé si mal recuerdo, es la Sunamita, la mujer de Sunem, que no podía tener hijos. Entonces Eliseo se acostó sobre el niño y pidió que el alma del niño volviera. Entonces
recuerde que no se menciona que haya sido sepultado, sino que se menciona que enfermó y murió. Y entonces cuando murió la mujer de Sunem, fue y buscó al profeta, y el profeta oró y pidió que el alma del niño volviera. Entonces el alma no se encontraba ni en el infierno ni en el paraíso, se encontraba en el Seol. Era un alma que se encontraba en un estado intermedio. Ahora, con esto podemos decir que hay almas que se encuentran penando. No, definitivamente no. Pero en este pasaje definitivamente podemos afirmar que el alma se encontraba deambulando. Todavía no iba ni al infierno ni al paraíso. Pero Eliseo llamó al alma del niño para que regresara a ese cuerpo. Es algo interesante que quiero que usted vaya tomando nota de esto. Bien, tenemos entonces el infierno, que usted sabe, en el infierno hay seres del infierno y cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? Aquellos que pecaron, aquellos que no se santificaron, etcétera. Se encuentran en tormentos dentro del infierno o la Gehenna. Bien, tenemos el abismo. El abismo, mis amados estudiantes, está dividido en diferentes partes. El abismo está dividido en diferentes partes y lo habitan seres. Está el Abadón o Apolión, que es el rey, ¿verdad? Se encuentran las langostas que tienen rostro o dientes de león, caras humanas, pelo de mujer y cola de escorpión. Se encuentran aquellos seres que parecen caballos, que tienen cola de serpiente y que tienen el rostro de león, y que la escritura menciona que estos seres van a salir en las trompetas, en la quinta y la sexta trompeta, en el tiempo de la gran tribulación. El segundo ser que le mencioné, o el tercer ser que le mencioné, esto se menciona que son 200 millones de esos seres que van a matar a la tercera parte de la tierra. Bien, ese es un tema ya escatológico, pero no queremos desviarnos de ello. Y continuamos, tenemos el paraíso, del cual también vamos a hablar qué seres moran en el paraíso, y tenemos por último el lago de fuego, que es la segunda muerte. Bien, recuerde que si usted tiene alguna pregunta la puede ir anotando, formulando para poder al final analizarla. Bien, tenemos el infierno, mis amados. Vamos a hablar del infierno. El infierno o la Gehenna. ¿Qué significa el lugar de tormento? Bien, Mateo capítulo 23, verso 33 dice lo siguiente: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? De manera que en el inframundo se encuentra el Hades o Seol. Y el Hades y el Seol contienen lo que es el infierno o la Gehenna. Algunas Biblias, algunas traducciones mencionan la palabra Gehenna, que es lo mismo. Infierno o Gehenna es el lugar de tormento. De manera que vamos a ver estas características.
Bien, vamos a ver la palabra infierno en el lenguaje griego es la palabra, perdón, en el lenguaje hebreo es la palabra Gehenna. La palabra Gehenna significa en el diccionario región, valle de Jerusalén, castigo eterno o infierno. Es lo que significa. Cuando hablamos del infierno o la Gehenna, es una región del inframundo. Bien. El infierno o Gehenna y sus 9 puertas. ¿Cómo se llega al infierno? ¿Cómo se llega a la Gehenna? ¿Cómo se llega al lugar de tormento? Bien, vamos a hablar de sus 9 puertas, pero al final vamos a ir viendo cada una de ellas y cada uno de los versículos. Yo quiero que vaya anotando, por favor. Bien, ¿cómo se llega a ese lugar? Y vamos a ver los versos que nos muestra cómo se llega, cuáles son las puertas del infierno, cuáles son las puertas. Bien, tenemos número 1, la mujer extraña. Proverbios capítulo 5, verso 3 dice lo siguiente: porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Mire qué interesante es esto. Bien, continuamos. La mujer extraña es una puerta al infierno, es una puerta al lugar de tormento. Dice la escritura, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Los labios de la mujer extraña, fíjese qué tremendo es. Número 2, segunda puerta, me parece que son 11 puertas las que vamos a ver en total, no son 9, son 11 puertas que vamos a ver, y yo quiero que usted vaya anotando. La segunda puerta al infierno es la mujer adúltera. Proverbios capítulo 7, verso 19. Vamos a leer el verso 20 y si usted se da cuenta y nota, nos vamos a ir hasta el verso 27. Hacemos un paréntesis y nos vamos hasta el 27. Dice, porque el marido no está en casa, está hablando la mujer adúltera. El marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa del dinero se llevó en su mano y el día señalado volverá a su casa. Y dice el verso número 27, camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Está hablando de las prisiones en el infierno. La muerte tiene prisiones para los que caminan, para los que se contaminan con la mujer adúltera. Fíjese qué terrible, qué tremendo es esta situación. Bien, vaya conmigo al número 3. La mujer insensata. Proverbios capítulo 9, verso 13. Vamos a leer el verso 14 y también brincamos hasta el verso 18. Ya usted con calma podrá leer todo el el capítulo, para que usted se dé cuenta de que está hablando. Proverbios nos habla
de la mujer insensata. Bien, dice Proverbios 9:13, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa en los lugares altos de la ciudad. Verso 18. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Es decir, cuando las personas se unen a la mujer insensata, dice que van a ser convidados con los muertos, los que están en tormento, los que están en el infierno. Fíjese qué tremendo es caminar con insensatos. Primero es la mujer extraña, la que tú no conoces, no sabes. Después la mujer adúltera, después la mujer insensata. Está hablando de insensatez. Bien, número 4. Cuarta puerta que conduce al infierno, la falta de corrección. Yo quiero que usted vaya, por favor, tomando nota de esto. La falta de corrección. Proverbios capítulo 23 y verso 13 dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas, con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Le librarás su alma de ir a la región de los muertos. Pero no solo la región de los muertos, sino que culmina en el infierno, la Gehenna o el lugar de tormento. Esto es para los que no atienden a la corrección. Bien, quinta puerta que conduce al infierno, la ignorancia. Isaías capítulo 5, verso 13 y verso 14. Vamos a leer lo que dice Isaías 5, verso 13 y verso número 14. Bien, dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed, porque se ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto y el que en él se regocijaba. Fíjense qué tremendo es. Entonces la ignorancia, mis amados estudiantes, es una puerta que conduce al infierno, conduce al lugar de tormento. Dice el Señor, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. La gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Bien, número 6, vamos a ver sexta puerta que conduce al infierno. Recuerde que el tema de esta noche es el inframundo. Estamos hablando de que el inframundo tiene diferentes lugares. Tiene el Hades, que es el lugar o la región de los muertos, tanto buenos como malos. Pero después tiene el infierno, es lo que estamos tratando en esta clase. Bien, sexta puerta que conduce al infierno es la rebelión. Números 16:33. Mire lo que dice.
Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Fíjese qué cosa más tremenda lo que menciona la Escritura. Dice que estos personajes descendieron vivos, descendieron al Seol. Los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Estamos hablando de los que se rebelaron con Coré. Coré es la primera rebelión desde que Moisés sale de Egipto, y allí es donde estos perecen y descienden vivos al lugar de tormento. Bien, número 7, séptima puerta que conduce al infierno, la desobediencia. Jonás capítulo 2 y verso 2. Jonás capítulo 2 verso 2 dice así: y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde su seno, del Seol clamé y mi voz oíste. Fíjese qué cosa más tremenda. Dice la Escritura que Dios es el único que hace descender al Seol y que hace subir del Seol. Por eso, en este pasaje de la Escritura, yo he compartido que Jonás experimenta la muerte. Jonás experimenta la muerte física. Dentro de aquel pez que tragó a Jonás, la Escritura dice que el agua, que las algas enredaban el rostro de Jonás, y descendió a lo profundo del Seol y de allá clamó a Dios. Así como los personajes en la Escritura que murieron y volvieron a la vida, así mismo Jonás. Jonás tiene la experiencia de morir, pero lo sacaron del Seol, lo sacaron de la región de los muertos. Usted me preguntará, ¿fue al infierno o fue al lugar de consuelo? No, Señor. Recuerde que él estaba caminando en desobediencia, y la desobediencia conduce al infierno, al lugar de tormento. Bien, número 8, octava puerta que conduce al infierno, el orgullo. Job capítulo 33 verso 17 dice lo siguiente. Job 33, 17 al 18. Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia, detendrá su alma del sepulcro y su vida que perezca a espada. Bien, entonces el orgullo es una puerta que conduce al infierno o la región de los muertos. Bien, puerta número 9, olvidarse del Señor. Salmo capítulo 9 verso 17. Repito, Salmo capítulo 9 verso 17 dice lo siguiente: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Olvidarse de Dios es una puerta al lugar de tormento. Es una puerta que conduce al infierno. Los malos, claro que serán trasladados al Seol. ¿Por qué? Por su maldad.
pero también todas las gentes que se olvidan de Dios. Pues mire qué cosa más terrible para el hombre, porque hay personas que se olvidan de Dios. Se olvidan de dónde los sacó el Señor. Bien. 10ª puerta, la insensatez. Salmo 49:12. Vamos a leer el verso 13 y el verso 14. Dice la Escritura, Salmo 49:12, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Fíjese qué terrible. 10ª puerta, la insensatez del hombre. Dice que es semejante a una bestia. Camino de locura. A estos, mis amados estudiantes, los va a pastorear la muerte. La muerte los va a atormentar en ese lugar. Bien, número 11. Puerta número 11 que conduce al infierno, a la gehenna o al lugar de tormento. La idolatría. Número 11, la idolatría. Isaías capítulo 57, verso 7. Isaías 57, 7, vamos a leer hasta el verso 9. Dice, sobre monte excelso y encumbrado, allí tu lecho, y allí subiste hostias. Estoy leyendo una versión que se llama Húneman. Y tras los postes de tu puerta pusiste tus memoriales. Creías tú que si de mí apartándote algo más tendrías. Amaste a los que dormían contigo y multiplicaste tu prostitución con ellos, y muchos hiciste a lo lejos de ti, y enviaste legados más allá de tus confines, y fuiste humillada hasta el infierno. Fíjese qué tremendo es que se utiliza en esta versión, se utiliza la palabra infierno. Posiblemente en su Biblia se utilice la palabra Seol. Seol se utiliza, ¿verdad? Bien, aquí me confirman que se utiliza en la versión 60 la palabra Seol. Correcto. Entonces se está hablando de la idolatría. Fíjese que dice que detrás de los postes, detrás de la puerta, pusiste tus recuerdos. Está hablando de idolatría detrás de la puerta. Usted conoce que esto no es nada nuevo. Usted llega a una casa y se encuentra detrás de la puerta idolatría. Usted se encuentra amuletos para rechazar las vibras negativas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo termina siendo idolatría. Esto conduce al infierno. Bien, vamos a ver ahora 5 aspectos, si no me equivoco, 5 aspectos acerca de el infierno y sus características. Bien, número 1 dice que el tormento será con fuego. Mateo capítulo 5, verso 22.
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjese qué tremendo. Entonces el tormento en el infierno es con fuego. Ahora vamos a mencionar algo muy interesante aquí más adelante, que yo quiero que usted también participe. Bien, el tormento será con una sed inagotable. Lucas 16:24 dice: entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Eso quiere decir que hay sentidos como los que tenemos en el cuerpo, porque su lengua, estando en el inframundo, ya no es parte de la tierra de los vivos, sino que es parte del inframundo, se encuentra en el Seol, específicamente en el infierno, pero tiene lengua, pero tiene ojos que ven, tiene carne que siente el fuego. Fíjese qué cosa más compleja es hablar acerca de esta condición o esta dimensión. Bien, vemos que el rico, mis amados estudiantes, está siendo atormentado a través de fuego y tiene una sed que se conforma con un dedo para que moje la punta de su lengua con el dedo de Lázaro. Dice que terrible. Bien, el tormento será según las áreas corpóreas que pecaron. Esto está interesante, fíjese. Dice la escritura, Mateo capítulo 5, verso 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, dense cuenta cómo va a funcionar esto. Los tormentos, ¿cómo van a funcionar? Dice la escritura que Lázaro era un mendigo que comía las migajas de la mesa que caían del rico. Pero el rico se saciaba con comidas excelentes y con bebida. ¿Y dónde se encontraba su mayor tormento? En la lengua. ¿Se da cuenta? En la lengua. Entonces dice Mateo 5:29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo de ti. Está hablando metafóricamente. No está diciendo que te saques el ojo porque ya no vas a pecar, porque Jesús dijo que los malos pensamientos vienen del corazón, vienen del interior del ser humano. De manera que, imagínese usted,
Cuando habla de que se peca con los ojos o se peca con las manos, ¿por qué? Porque las manos, mis amados estudiantes, pueden derramar sangre inocente. Fíjese, las manos pueden derramar sangre inocente. De manera que el tormento será según las áreas corpóreas con las que se pecaron. Habrá tormento en diferentes partes del cuerpo. Bien, número 4, cuarta característica del infierno, la gehenna o el lugar de tormento. Los gusanos eternos son parte del tormento. Fíjese qué terrible. Los gusanos eternos, cuando hablamos de gusanos, estamos hablando de putrefacción. Entonces, la putrefacción va a ser parte de el infierno y el lugar de tormento. Marcos capítulo 9, verso 44. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, vemos aquí el gusano en esas áreas corpóreas. Fíjese qué misterio más grande. Porque se supone que el cuerpo físico queda en la tierra. Y después el alma es la que entra al tormento o al descanso. Pero resulta que la escritura revela que los que van al tormento, al parecer tienen un cuerpo. Y ese cuerpo se quema. Ese cuerpo se duele. Ese cuerpo es atestado por gusanos. Gusanos que no mueren. Fíjense que hay unos gusanos, mis amados estudiantes, gusanos que miden aproximadamente entre 40, 50, 60 centímetros. Estos gusanos fueron encontrados en la profundidad del mar, pero a temperaturas volcánicas. A temperaturas volcánicas, los que estudian la naturaleza de la profundidad del mar se quedaron asombrados, impactados, porque se dieron cuenta que a esas temperaturas volcánicas, mire, está saliendo la lava, está brotando la lava y los gusanos salen de allí. Gusanos de hasta de 60 centímetros de largo, gusanos color blanco o transparentes. Fue algo muy tremendo, muy interesante para los que estudian esta biología marina, mis amados, encontrar esos gusanos, seres vivos en esas profundidades. Bien. Número 5, destruyen el alma y una área corpórea hasta el juicio final, la segunda resurrección o la primera resurrección y la segunda será para destrucción. Pero aquí hay un dato interesante. Mateo capítulo 10, verso 28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, cuando usted va al original griego, la palabra infierno es la palabra gehenna con H.
La palabra hebrea Gehenna es sin H, pero la palabra griega Gehenna lleva H. De manera que no estamos hablando de otros lugares del inframundo, sino específicamente de la Gehenna, el infierno o el lugar de tormento. De manera que estamos hablando no de el cuerpo físico, sino que estamos hablando de un cuerpo que se les da a estos que mueren en el pecado y se encuentran en ese tormento con los 5 sentidos del cuerpo muy agudos, que es el olfato, es la vista, es el oído, es el tacto, es el gusto. Fíjense qué tremendo. Se encuentran estos sentidos activos allí en el infierno. Por eso dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, en el lugar de tormento. Ahora, recuerde que habrá un juicio final. De manera que, repito, en el punto número 5, el infierno destruye el alma y una área corpórea. No podemos decir que es el cuerpo, porque el alma y el cuerpo, estos van a ser destruidos para siempre en el lago de fuego en la segunda resurrección, que es la segunda muerte. Pero aquí hay una especie de destrucción o de tormento. Bien, si usted tiene alguna pregunta, la puede también formular. Bien. Número 6, sexta característica. Es una cárcel temporal de la cual no hay salida. Mateo capítulo 23, verso 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Quiere decir que no hay escapatoria de esta cárcel temporal. Bien. ¿Cuáles son los seres del infierno? Los seres del infierno. ¿Cuáles son? Bien, tenemos la muerte. La muerte, mis amados estudiantes, recuerde que es un ser que también participó en alguna rebelión. Este personaje se rebeló contra Dios, porque déjeme decirle que la muerte es un enemigo de Dios. Cuando la escritura menciona que Lázaro muere, el pobre Lázaro muere, los ángeles vinieron y lo llevaron al lugar de reposo, donde se encontraba Abraham. Y cuando el rico mira a Lázaro, Lázaro está abrazado en el pecho, acostado en el pecho de Abraham. Por eso se le dice el seno de Abraham. Pero ese es un lugar de reposo, de consolación. Bien, la muerte es un enemigo que va a ser destruido. La muerte, al rebelarse, dejó de hacer la función que le tocaba, que es separar. La muerte hace la función de separar el alma del cuerpo. ¿Qué funciones tenía antes de rebelarse?
mis amados, ¿qué funciones tenía? Si fue uno de los primeros seres también que se rebelaron en contra del Señor. Bien, la Escritura también dice que el Señor libra de la muerte, de manera que la muerte es un enemigo de Dios. Cuando un creyente muere, los ángeles vienen para conducirlo al lugar de consolación. Bien, Salmo 49:14 dice lo siguiente: como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos. Por la mañana se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Tremendo. De manera que los seres del infierno, estamos hablando de la muerte. Ahora, si la muerte es un ser espiritual, la muerte es un ente espiritual, con inteligencia, con propósito, con sentidos, porque también la muerte escucha, la muerte habla. Este personaje es un principal de una estructura de seres llamados muerte. Son muchos seres. ¿Por qué? Porque la muerte no es un ser que puede estar en todos lugares al mismo tiempo, sino que la muerte es un ser que es principal, y en su estructura, toda esa estructura de seres se llaman muerte. Y es por eso que la muerte ocurre en cada segundo, cada minuto alrededor del mundo. Bien, recuerde que la muerte puede ser por muchas causas o situaciones, circunstancias. Pero para los creyentes, los ángeles son los que hacen la separación. Bien. Los seres que hay en el infierno, bueno, ahí tenemos los cautivos, que son cautivos del infierno, los pecadores. Lucas capítulo 10, verso 16, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces los pecadores, estamos hablando de los que rechazaron la gracia del Señor Jesucristo. Estamos hablando de los incrédulos, estamos hablando de los que no quisieron nada con Dios. En el infierno están también los impíos, fíjese que es tremendo. Recuerde que los impíos fueron los que una vez tuvieron santidad y la perdieron. Quiere decir que conocieron a Dios, conocieron al Señor, pero se alejaron. Salmo 31, 17. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Fíjese lo que dice el salmista. El salmista dice: Jehová, te he invocado. Pero sean avergonzados los impíos, los que una vez perdieron la santidad que ellos tuvieron. Entonces, un impío no es alguien que no conoce a Dios. Un impío es alguien que perdió la santidad. Bien, quiero que vea nuevamente la gráfica del inframundo. Obsérvelo, por favor. Ya hablamos de el Seol o el Hades, que es la región de los muertos, sea para consolación o sea para tormento. Ya hablamos del infierno y los seres que están en el infierno,
está la muerte y toda la estructura de personajes llamados igual muerte. Tenemos los prisioneros, que son los pecadores y los impíos. Bien, vamos a pasar al siguiente ejemplo, que es el tártaro. Fíjese qué interesante, el tártaro. ¿Dónde aparece esta palabra? Job capítulo 41, verso 23. Vaya conmigo. Job capítulo 41, verso 23. Es una región del inframundo. Una parte es el Seol o el Hades. Otra parte es el infierno o la Gehenna. Y otra parte es el tártaro. Bien, Job 41, 23 dice así: y el tártaro del abismo como cautivo ha contado al abismo para paseo. No hay nada sobre la tierra semejante a él, hecho para ser acariciado por mis ángeles. Todo lo sublime ve, y el Rey de todo lo en las alturas. Bien, esta es la versión Huneman. La versión que ya le había comentado dice directamente en español: el tártaro del abismo, está separando el abismo del tártaro, como cautivo ha contado al abismo para paseo. Cuando usted lee el capítulo 41 de Job, se va a dar cuenta que habla de un ser que se encuentra en el tártaro. Bien, la palabra tártaro, mis amados, ¿cómo dice ahí? Dice, la palabra tártaro viene del griego tartaros. Originalmente era usada para referirse al lugar donde habitan los espíritus de los muertos o infierno. El tártatos, dice, el tártatos no era el infierno. De acuerdo a la mitología griega, era el lugar donde fueron encerrados los dioses que fueron vencidos. Entonces, dentro de la mitología griega, en el tártaro se encontraban seres, dioses que fueron vencidos y se encontraban encarcelados. Ahora, eso es en la mitología de los griegos. Ahora quiero que usted vea lo que la escritura nos dice en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Esta versión nuevamente es la versión Huneman, pero también vamos a leer la versión 60. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4 dice: pues si Dios a ángeles que pecaron no perdonó, sino que con cuerdas de tiniebla, tartarizando, entregó a que para juicio castigados, siendo fuesen guardados. Fíjese, es tremendo esto. Entonces dice la escritura que Dios no perdonó a los ángeles, sino que los condenó al tártaro. Los entregó al tártaro para juicio, para castigo. Wow, tremendo. Vamos a leer la versión 60, segunda de Pedro 2:4. Segunda carta de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahora yo quiero que usted preste atención. Le marqué la palabra infierno de color rojo.
porque usted lo lee en español y lo va a leer como infierno aquí, infierno en Mateo, infierno en Lucas, infierno en Marcos. Más sin embargo, la palabra infierno no es la misma en un lado que en otro. De manera que en segunda de Pedro capítulo 2 verso 4, la palabra infierno no es la palabra gehenna ni la palabra infierno, sino que es la palabra tártaro. Se utiliza la palabra tártaro, de manera que la versión Hahnemann se encuentra más correcta, más exacta que la versión Reina Valera 60. Bien, ¿qué significa tártaro? Tártaros es el abismo más profundo del Hades. Fíjense qué tremendo es. El abismo más profundo del Hades. También significa encarcelar en el tormento eterno, arrojar al infierno. De manera que es también un lugar de prisión. Es un lugar también de tormento. Vamos a ver por qué también es un lugar de tormento el Tártaro. Bien, le muestro nuevamente la imagen para que usted vea. Mire, el inframundo. Recuerde que para entrar al inframundo la persona necesita abandonar su cuerpo, es decir, muere y entra al Seol o al Hades. Aquí en el Seol y el Hades nos damos cuenta que hay dos lugares y hay una gran cima. La gran cima o el abismo que separa una cosa de otra. Separa el infierno, lugar de tormento, y separa el paraíso. Pero más abajo se encuentra el Tártaro y más abajo se encuentra el lago de fuego. Bien, una vez que ha visto esto, vamos a mencionar qué seres viven en el Tártaro. Bien, en el Tártaro se encuentra Leviatán. ¿Qué es Leviatán? Según la escritura menciona a un dragón. Libro de Job 41:22 dice la escritura así. Job 41:22. Hierve el abismo como olla de bronce y considera el mar como redoma de ungüento. Y el Tártaro del abismo como cautivo ha contado al abismo para paseo. No hay nada sobre la tierra semejante a él, hecho para ser acariciado por mis ángeles. Entonces se menciona un ser. Mire qué tremendo es. El Tártaro, mis amados estudiantes, contiene un ser del inframundo. Este es un ser del inframundo, del más allá. Es una especie de dragón. Y la escritura dice que el Señor hizo a los dragones. También la escritura dice que el Señor hizo a Behemoth. Behemoth, algunos traductores dicen que es un gran cocodrilo o un hipopótamo. Pero resulta que los hipopótamos no tienen escamas. Resulta que los hipopótamos no arrojan fuego por la nariz. Y este ser del Tártaro, en algún momento este ser fue bueno para la creación, pero se reveló como los diferentes seres que hemos mencionado en los estudios anteriores. Este ser Leviatán se reveló y fue lanzado al Tártaro. Fíjese qué cosa más tremenda.
Bien. Tenemos también en el Tártaro a los ángeles caídos. Judas capítulo 1, verso 6. Repito, Judas capítulo 1, verso 6. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. De manera que estos ángeles en su caída, estos son seres muy peligrosos, peligrosos para la creación, de manera que en su caída fueron encarcelados en el Tártaro, en prisiones eternas. Estos son tan destructivos que no les permiten hacer nada. Están reservados para el día del juicio. Bien. Y también allí, mis amados estudiantes, va a ser lanzado Satanás, que Isaías 14:14 menciona como el rey de Babilonia. El rey de Babilonia, recuerde que la palabra Babel significa confusión. Entonces, el rey de la confusión, ¿quién es? Lucifer. Isaías 14:14 dice la escritura: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Verso 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, este rey va a ser lanzado a los lados del abismo, que es Satanás. ¿Cuándo va a suceder eso? En el milenio. La escritura dice que Satanás no fue lanzado al lago de fuego como el falso profeta y la bestia, sino que este fue encarcelado. Fue encarcelado y 1000 años estará en el Tártaro. No en el lago de fuego, no en el infierno, este estará en el Tártaro para que no engañe a nadie durante 1000 años. Bien. Aquí, mis amados estudiantes, nos vamos a detener. Llevamos 1 hora ya 20 minutos y vamos a dar continuación en la próxima clase sobre el abismo y los seres que habitan el abismo. Vamos a hablar del paraíso, quienes habitan el paraíso, y vamos a culminar con el lago de fuego. Bien, esperemos terminar en la próxima clase, si el Señor nos lo permite, más sin antes preguntarle si tiene alguna duda, alguna inquietud, alguna aportación